Buenos días. Hoy es un nuevo domingo en que juntos tú y yo podemos adorar a nuestro Dios. Y David decía en el Salmo 144:5, Señor, abre los cielos y baja la tierra. Y fue un clamor que él elevó al Señor. Le dijo, Señor, abre los cielos y desciende. Fue un clamor pidiendo socorro, un clamor pidiendo auxilio. Y yo creo que tú y yo necesitamos hacer nuestro también el clamor de David. Tú y yo necesitamos decirle al Señor, Señor, abre los cielos y desciende a nuestra tierra. Señor, abre los cielos e interviene en nuestras vidas. Nosotros necesitamos nuevamente una manifestación especial del Señor en nuestra tierra y en nuestro favor. Y este coro precisamente dice, tu iglesia clama hoy, abre los cielos. Y podemos clamar con la certeza de que Él es Rey. Sí, nuestro Dios sigue estando en el trono y reina sobre el cielo y sobre la tierra. Así que adoremos a nuestro Rey. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos.
por siempre, Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. El mundo está en caos y atemorizado, pero nosotros podemos tener paz y estar confiados. De hecho, Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que podemos tener paz aunque el mundo a nuestro alrededor esté tambaleándose. Tú y yo podemos tener paz. Y podemos tener paz porque sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos tener paz porque Dios no se ha ido. Él no nos ha dejado y nunca nos dejará. Podemos tener paz porque en medio de la tormenta el Señor ha prometido acompañarnos. En medio del horno de fuego, Él ha prometido estar a nuestro lado. Y este coro precisamente dice, alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir, haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Oremos juntos al Señor y clamemos al Señor para que también pronto podamos estar nuevamente juntos y podamos volvernos a reunir
como lo hacíamos hace un tiempo atrás. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia, porque aún en nuestros hogares podemos adorarte, porque aún en nuestros hogares, Señor, podemos hablar contigo, porque aún, Señor, desde la intimidad de nuestra casa, nosotros podemos, Señor, buscar tu rostro y adorarte. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en medio del caos de este mundo nosotros podemos disfrutar de tu paz, de la paz que este mundo no puede dar, pero que tú haces que inunde nuestro corazón. Señor, te rogamos que tengas misericordia de esta situación. Señor, te rogamos que extiendas tu mano y detengas esta plaga, Señor. Señor, te rogamos que tú obres para que también nuestro país sea sano, Señor. Necesitamos que tú guardes, Señor, nuestras casas y nuestras vidas. Señor, que tengas misericordia de aquellos que están enfermos para que también puedan sanar. Y de los trabajadores, Señor, que los atienden, que guardes también sus vidas, Señor, de esta enfermedad. Señor, nosotros invocamos tu nombre. Señor, perdónanos cuando nos hemos apartado de ti. Perdona nuestra nación, Señor. Perdona nuestra tierra, que a veces en el ajetreo del trabajo han olvidado buscar tu rostro. Perdónanos, Señor. Señor, te rogamos que tú sanes nuestra tierra, que aceptes nuestra oración. Y también te rogamos, Señor, de una manera especial, que tú traigas paz a nuestra vida, que tú quites todo temor, Señor, que nosotros podamos estar confiados en ti, confiados de que nuestra vida está en tus manos y te pertenece, Señor. Señor, ahora te rogamos que nos hables por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, de una manera especial. Usa al pastor para traernos una palabra tuya que edifique nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es alabar al Señor, mis amados hermanos. Le damos la gloria y la honra al Señor porque Él ha hecho posible otro encuentro más a través de los medios sociales. Y nada nos puede impedir a nosotros que adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Y en esta ocasión, como bien se les ha informado, queremos pasar a celebrar la Santa Cena del Señor. Por favor, abran su Biblia, preparen su pan y su juguito de uva para que juntos recordemos lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sin más que decir, la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Corintios, capítulo 11, nos ayuda a recordar la razón, el propósito y también las instrucciones que debemos de seguir para poder celebrar la Santa Cena de manera que sea agradable y aceptable ante la presencia del Señor. Recordemos primero que nosotros como iglesia estamos dispuestos a invitar a todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador de sus vidas, que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sumergido en las aguas, a que se unan con nosotros en este tiempo de recordación. Que recordemos, importante, que es necesario que abramos nuestro corazón y reflexionemos, meditemos en nuestra comunión, en nuestra relación espiritual con el Señor. Bien, las Escrituras nos toman de la mano y nos ayudan a percibir todo lo importante que es esto. Versículo 27 de 1 Corintios 11, 27 dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí. Mis amados hermanos, este es tiempo de hablar con el Señor. Este es tiempo de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Este es tiempo de fortalecer nuestra relación con el Señor. Allí en la Escritura encontramos nosotros que el Señor Jesucristo, reunido a aquella noche de Pascua, invitó a sus discípulos a participar de una cena especial. En el versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Amados hermanos, comamos en memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo 25, las Escrituras nos dicen que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, dice el Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Iglesia, cuerpo de Cristo, bebamos de la copa. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Deseamos de todo corazón eterno que tú tengas misericordia de nosotros, que te glorifiques con poder como solo tú sabes hacerlo, y que nos des, bendito Dios, la sensibilidad espiritual, el discernimiento, bendito Dios, para poder escuchar tu palabra, para poder, bendito Dios, alimentarnos de ella, ya que ella, bendito Dios, nos ayuda a recordar el sacrificio que tú hiciste allá en la cruz del Calvario, y la preciosa sangre pura y limpia que tú derramaste para el perdón de nuestros pecados. Deseamos, eterno, que tú te glorifiques con poder en la vida de mis hermanos alrededor del mundo. Que tu amor, tu paz y tu fortaleza sea con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, deseamos, Señor, que nos hables, que a través de la lectura de tu palabra y el mensaje, bendito Dios, nosotros podamos celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que un día entró victoriosamente a Jerusalén cabalgando en un pollino, donde fue recibido con alabanzas, con adoración y exaltación. Señor, bendice, bendito Dios, nuestras vidas y háblanos, porque queremos escucharte. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Ahora, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Su palabra y su mensaje ha sido grabado en mi corazón. Y tengo un gran gozo, un gran anhelo, por compartirlo con ustedes. Deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga,
Que Dios te ministre, que Dios te hable, que Dios se relacione contigo de una manera muy especial. Pon atención, porque este mensaje se titula El Mesías y el Cordero que cambiaron mi vida. Quiero compartir contigo este mensaje que le hemos titulado El Mesías y el Cordero que cambiaron mi vida. Y Él también puede cambiar tu vida, sí, allí donde tú estás, en la condición en que te encuentras. Y quizás no lo creas, quizás no te lo puedes imaginar, pero Dios te ama. Y Dios hoy va a hacer un milagro en tu vida. El Evangelio según San Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11, nos llevan de la mano para ayudarnos a nosotros a gozar y disfrutar la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Versículo 1 dice así: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Bethsagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadle y traedlo. Y si alguien os dijera: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recondo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Qué lindo. No sé usted, pero yo a través de la lectura de la palabra he podido disfrutar todo este acontecimiento. La Pascua era una celebración muy grande y sigue siendo un acontecimiento, mis amados hermanos, inolvidable. Los salmos nos ayudan a recordar todo el gozo que experimentaban los judíos cuando estos se acercaban a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. Algunos historiadores, como Josefo, del primer siglo, nos ayuda a tener una idea de cuántos habitantes tenía Jerusalén en el tiempo de la entrada triunfal de Jesús. Él dice que podría haber fácilmente más de 250,000 habitantes en Jerusalén y en sus aldeas. Pero cuando llegaba el tiempo de celebrar la Pascua, Jerusalén recibía una multitud de personas de todas partes del mundo conocido. Y aún así podía reunirse en Jerusalén más de 2 millones de personas.
Imagínense ustedes en una ciudad como Jerusalén, alrededor de sus aldeas, una gran multitud de personas, judíos, hebreos, hijos de Dios, adorando y exaltando las obras del Altísimo, dando testimonio en cómo Dios había bendecido sus vidas, cómo había hecho prosperar su familia, cómo había hecho multiplicar su descendencia, cómo había bendecido la obra de sus manos. Esta gran multitud cantaba sin cesar alabanzas al Señor. En esta mañana tú y yo también debemos de estar ante la presencia de Dios con esa misma actitud, con esa misma acción, con ese mismo corazón lleno de gozo y de alegría, alabando y glorificando al Señor. Era en esta gran celebración donde el Señor Jesucristo se manifestó públicamente como el Mesías, el Rey de Israel. Y ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes. Yo veo en esta entrada triunfal no solo a aquel que cabalgó en un humilde asno, sino también el cumplimiento de la Escritura, de las profecías que habían sido dadas al pueblo de Israel. En medio de esta gran celebración, el pueblo clamaba y gemía delante de la presencia del Eterno, buscando un milagro, clamando al Señor para que descendiera un libertador, un Mesías, un poderoso líder militar que los ayudara a librarse del gran yugo opresor, del gran imperio romano que los mantenía sufriendo, angustiados y desesperados, y también eran objeto hasta de burlas y otras limitaciones. En medio de todo este clamor, encontramos, mis amados hermanos, cómo las profecías se van cumpliendo. En Génesis es el simiente de la mujer que nacerá y vendrá al mundo para destruir a la serpiente maligna. En Éxodos es el cordero que fue inmolado y cuya sangre fue utilizada para pintar los marcos de la puerta y especialmente los dinteles de la puerta con aquella sangre del cordero, para que cuando pasara el juicio de Dios, aquella peste, aquella sombra de muerte que iba a acabar con la divinidad del faraón, que iba a acabar con los primogénitos de aquella ciudad, no tocara al pueblo de Israel. ¿Qué clase de pandemia, de muerte, qué clase de amenaza vino en contra de todo el imperio egipcio? En contra de todo el prestigio, el poder, la autoridad que tenía el faraón, el cual era considerado uno de los dioses máximos para Egipto. Pero también para esto vino un gran reto. El faraón, con todo su poder y todos sus recursos, no pudo detener aquella gran sombra de muerte. Todos los primogénitos fallecieron, excepto los primogénitos de los israelitas, aquellos que habían sacrificado el cordero y obedientemente habían pintado los dinteles con la sangre del cordero. En Éxodo, el Mesías, el prometido a las naciones, es el que fue sacrificado para salvación de ellos. Y así vemos el recorrido a través de las Escrituras. Notamos, mis amados hermanos, que 700 años antes de la entrada del Señor Jesucristo, Isaías fue inspirado. En Isaías 62:11 dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra.
tiene razón y sentido por el cual el Señor Jesucristo entró con gran gozo a la ciudad de Jerusalén. 600 años antes, el profeta Daniel fue inspirado por el Señor en un tiempo de caos, confusión y tristeza. En Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación. Y hasta el fin de la guerra durará la devastación. En el 700 antes de Cristo, Isaías fue inspirado. En los años 600 antes de la entrada triunfal, Daniel fue inspirado. También 520 años antes de la entrada triunfal, Zacarías fue inspirado por el Señor para que dejara escrito en el capítulo 9, versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Podemos seguir mencionando muchos textos que nos ayudan a entender de que todo había sido profetizado por el Señor. La historia de la entrada triunfal está llena de contrastes, que cada uno de ellos nos explican el amor, la paciencia y la misericordia y el poder de Dios. Es por eso que tú en este momento, al escuchar su bendita palabra y al sentir la manifestación del Espíritu Santo de una manera personal, de una manera íntima, allí donde tú te encuentres, puede ser de que tu cuerpo se estremezca. Tu piel te haga sentir que Dios está hablando a tu vida. Y Dios quiere hablarnos, no solo a nosotros, sino también a esta nación y al mundo. Por eso es que es necesario que nosotros nos preguntemos: ¿cómo está este mundo? ¿Cómo se encuentra este mundo? ¿Se encontrará quizás ocupado en las mismas cosas en que se encontraba el pueblo romano, el imperio romano, cuando Jesús entró a Jerusalén? Quizás se encuentra aislado e indiferente y totalmente perdido, como se encontraron muchos cuando Jesucristo vino a proclamarse y a darse a conocer como el Mesías. No olvidemos, en Jerusalén podrían haber habido congregados o reunidos miles y miles y miles de personas. Pero hoy en el mundo hay 7.53 billones de personas, según los últimos informes demográficos de las Naciones Unidas. ¿O qué son 7.53 billones comparado con 2 o 3 millones? Es una gran diferencia. Pero la realidad es que estos 7.53 billones están enfrentando una gran enfermedad, una gran pandemia. Estamos enfrentando a una gran amenaza. Y estoy hablando del coronavirus. Enfrentando una pandemia que ha contaminado a 1.046.026 personas, basado en la última información que yo pude sustraer de esos lugares oficiales donde dan a conocer estos números. Mis amados hermanos, la realidad es que han muerto 55.132 personas. Si sacas la cuenta y lo divides entre estos últimos 90 días, podemos llegar a imaginarnos quizás, así para decir algún número, que casi 600 personas están muriendo cada día. Casi 600 personas están muriendo cada día. Esta pandemia, esta amenaza cada día se acerca más a nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros estamos reaccionando? ¿Cómo tú estás reaccionando ante esta gran realidad?
La mayoría de los gobernantes están expresando su frustración, su angustia y su descontrol. Muchos de ellos están totalmente indiferentes a Dios y a su voluntad, pero muchos también se están arrodillando y postrando y clamando al Señor y pidiendo perdón, auxilio y socorro. Y lo maravilloso es que Dios es bueno, es misericordioso, escucha sus oraciones y está manifestándose de manera sobrenatural, trayendo avivamiento, mis amados hermanos, a muchos países de este mundo. ¿Qué podíamos mencionar, mis amados hermanos, en cómo está poniéndose a prueba la ciencia, la economía de las naciones? La ciencia corre sin detenerse día y de noche, buscando una solución a esta pandemia. Pero lo único que piden es tiempo, y le damos gracias a Dios por estos científicos. Le damos gracias a Dios por los doctores. Le damos gracias a Dios por las enfermeras. Le damos gracias a Dios por los bomberos, por los policía, los rescatistas. Le damos gracias a Dios por todos los que trabajan en los hospitales, en cualquier posición. Estamos agradecidos a Dios por la vida de ustedes y oramos todos los días por ustedes para que el Señor los guarde, los cuide, los proteja y multiplique su fuerza, su sabiduría, para que sean de bendición a todas estas personas infestadas. En los Estados Unidos el índice de desempleo continuamente va incrementándose. Hoy encontramos un mundo lleno de confusión, de pánico. Hoy encontramos un mundo desesperado y confundido, con almas angustiadas y desesperadas. Muchas familias no han tenido la oportunidad de estar con sus seres queridos, de abrazarlos antes de su muerte. Hoy podemos verlo como esos cadáveres en gran número son transportados a contenedores fríos para guardarlos allí, porque son tantos los que están muriendo. Muchos no le han podido dar una cristiana sepultura. Qué triste, qué dolor, qué angustia, qué desesperación. Pero nos damos cuenta que esta pandemia nos ha ayudado a entender que la adversidad es universal, que la adversidad es imparcial. Esta pandemia, esta crisis nos ha ayudado a entender que la adversidad es dolorosa. Puede ser un dolor físico, emocional, pero de igual manera produce mucho sufrimiento en la vida de las personas. La adversidad puede ser repentina, porque hace 3 meses atrás estaba todo tranquilo, pero de un momento a otro todo ha cambiado. Tu vida, nuestras vidas han cambiado. Pero hay algo muy importante. A pesar de que el mundo no sepa cómo enfrentar esta gran adversidad, a pesar de que los imperios y los reinos y los presidentes de este mundo se sientan impotentes y frustrados, a pesar de que la ciencia todavía no encuentre una solución a esta gran pandemia, debemos de recordar, levantar nuestros ojos al cielo y saber de que nuestro Padre Celestial sigue sentado en su trono, gobernando con amor, con gracia y misericordia. Tiene compasión y paciencia para ver sobre la faz de la tierra y escuchar nuestro clamor. Y Él quiere que nosotros confiemos en Él, dependamos de Él y que esperemos en Él y que confiemos en Él, porque solo Él nos puede librar de todo mal. Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida.
Dios le ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos está contigo. Jehová de los ejércitos está con su pueblo, con sus hijos. Oh, Jehová de los ejércitos es nuestro refugio. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bendito sea nuestro Padre celestial. El Señor desea ayudar a las naciones, a los reyes, y por eso nos manda a orar e interceder por ellos, para que reconozcamos todo que solo Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El Mesías cambió mi vida y el Cordero me dio vida eterna. Jesús en su entrada triunfal no tan solo es el Mesías, sino que también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, al contemplar la presencia del Señor Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo, clamó a gran voz y declaró: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, mis amados hermanos, el Mesías, el Rey, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es maravilloso, es sublime, es realmente conmovedor y también transformador. El reconocer de que el Rey de Reyes se humilló hasta lo sumo y tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se ofreció como un cordero, puro y sin mancha, para ser sacrificado. Soportó golpes, traición, burla, maltratos. Isaías dice que Él fue molido por mis pecados. Él fue molido por tus pecados. El Cordero de Dios fue anunciado, mis amados hermanos, desde el Antiguo Testamento para perdón y salvación de nuestras vidas. Por lo tanto, no debemos de ser indiferentes a todo lo que Dios quiere manifestar. Y a todo lo que Dios quiere comunicarte en este momento. El Señor nos presenta a nosotros de que el Señor entró. Jesús entró como el Cordero el domingo. Y según nos enseñan los grandes eruditos bíblicos, que a partir del domingo se recibían los primeros corderos para ser inmolados. Me llama mucho la atención. La pasión y el amor del Señor no se hace esperar. El Señor no esperó hasta el lunes, o el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes por la mañana para presentarse como el Cordero que quita el pecado del mundo. No, el primer día, el domingo por la mañana, con mucho gozo, con mucha firmeza, con mucho amor, se ofreció para el perdón de tu pecado. Eso nos ayuda a entender lo que dice la Escritura. La Escritura en Romanos 3:10 dice que Dios buscó sobre la faz de la tierra y no encontró a ninguno justo. No hay ninguno justo. Dice versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Por esa razón es que Dios tuvo que venir a morir por ti en la cruz del Calvario, porque tú no eres perfecto, ni nunca ibas a llegar a agradar por tus propios medios a Dios, ni cumplir con sus mandamientos. No tan solo es que no hay ninguno justo, sino que también dice el Señor que nuestra humanidad imperfecta nos ha llevado a rebelarnos en contra de sus mandamientos y por eso todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Por esa razón el Cordero de Dios tuvo que pagar semejante precio. El precio del pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Cristo pagó el precio del pecado para darnos a conocer el amor, la gracia y el perdón de Dios. Porque dice que aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió al Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la razón por la cual tú, no importa donde quiera que te encuentres, a pesar de todo lo malo y lo perverso que has sido, a pesar de la gran multitud de pecados, a pesar de todo aquello perverso que tú has hecho, y aun cuando tú ni te perdones, el amor de Dios es tan poderoso que cubre multitud de pecados. Y quiero terminar con esto. El Señor dice que de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesaron con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, la Escritura dice de que si tú reconoces tus pecados y te arrepientes de ellos, el Señor es fiel y justo para perdonarte y librarte de todo mal. Mi consejo para ti, desde el mismo corazón de Dios, en medio de toda esta pandemia, en medio de todo este caos, en medio de toda esta desesperación, ven, abre tu corazón para que el Señor Jesucristo, el Mesías y el Rey, pueda entrar a tu corazón y gobierne todo tu ser, de manera que al arrepentirte de tus pecados y recibirlo como su Salvador, puedas tener perdón y vida eterna. Si Dios ha hablado a tu vida y en este mismo instante quieres responder a la invitación que el Señor te hace, allí donde tú estás, yo te aconsejo que no dejes pasar esta oportunidad. Repite conmigo allí donde tú donde te encuentras. Padre eterno, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que he estado indiferente a tu voluntad y a tus mandamientos. Reconozco que Jesucristo es tu Hijo, que vino al mundo como el Mesías y el Rey y el Cordero de Dios para el perdón de mis pecados. Yo me arrepiento, Señor. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo, como dice la Escritura, que murió en la cruz del Calvario
y fue sepultado, como dice la Escritura, y que al tercer día resucitó, y que está a tu diestra, orando por mí en este momento. Yo me rindo a ti y quiero que tú entres en mi corazón. Sea usted mi Dios y mi Salvador todos los días y por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, dejándose guiar por la voluntad del Señor a través de su Espíritu Santo, quiero decirle que siga hablando con Dios, lea la Escritura y crezca en su comunión y en su relación con el Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad.